La literatura medieval no era tan puritana como podríamos pensar. En los relatos de la época, el erotismo se manifestaba en cuentos pícaros, poesía trovadoresca y novelas de caballería. Estas obras no solo entretenían, sino que también reflejaban las tensiones sociales y morales de su tiempo. Cervantes, gran lector de estos textos, incorporó elementos eróticos en su obra, a menudo con ironía y crítica. Los cuentos pícaros medievales estaban llenos de insinuaciones y dobles sentidos. Obras como el Libro de Buen Amor de Juan Ruiz jugaban con el erotismo de manera astuta, mezclando humor y crítica social. Cervantes, influenciado por esta tradición, utilizó el erotismo en sus novelas para ridiculizar las convenciones amorosas y mostrar la hipocresía de la sociedad de su tiempo. La poesía trovadoresca, con su idealización del amor cortés, también tenía un trasfondo erótico. Los trovadores cantaban sobre pasiones prohibidas y encuentros secretos, desafiando las normas sociales. Cervantes, al parodiar el amor caballeresco en el Quijote, no solo se burlaba de sus excesos, sino que también jugaba con la tensión entre el deseo y la realidad, un tema recurrente en la literatura medieval. Las novelas de caballería, tan populares en la época de Cervantes, estaban llenas de aventuras amorosas y encuentros apasionados. Aunque a menudo idealizados, estos relatos contenían un erotismo latente que fascinaba a los lectores. Cervantes, al escribir El Quijote, no solo satirizó estos excesos, sino que también exploró la complejidad del deseo humano a través de personajes como Don Quijote y Dulcinea. El Decamerón de Boccaccio, aunque italiano, tuvo una gran influencia en la literatura española. Sus relatos eróticos, llenos de ingenio y picardía, mostraban una visión más libre del amor y el deseo. Cervantes, que conocía bien esta obra, adoptó su tono desenfadado en algunas de sus novelas ejemplares, donde el erotismo se mezcla con la sátira y la crítica social. En la literatura medieval, el erotismo no siempre era explícito, pero se insinuaba con gran habilidad. Los escritores usaban metáforas y símbolos para evadir la censura y al mismo tiempo sugerir el deseo. Cervantes, maestro del doble sentido, empleó estos recursos en sus obras, creando situaciones donde el erotismo se esconde tras el humor y la ironía, desafiando las normas de su tiempo. El personaje de Dulcinea en El Quijote es un reflejo del amor idealizado de la literatura medieval. Sin embargo, Cervantes juega con esta imagen, mostrando cómo Don Quijote la construye en su mente. Esta idealización, presente en la poesía trovadoresca y las novelas de caballería, tenía un trasfondo erótico, pues el deseo se alimentaba de la distancia y la inalcanzabilidad del objeto amado. Las novelas ejemplares de Cervantes contienen múltiples referencias al erotismo, aunque siempre con un tono irónico. En La ilustre fregona o El celoso extremeño, el deseo y la atracción juegan un papel central, pero siempre enmarcados en una crítica a las normas sociales. Esta forma de tratar el erotismo recuerda a los relatos medievales, donde el amor y la picardía iban de la mano. El erotismo en la literatura medieval no solo se limitaba a la ficción. En la poesía goliárdica, escrita por clérigos rebeldes, se hablaba abiertamente del placer y el deseo. Estas composiciones, llenas de humor y crítica, influyeron en la literatura posterior. Cervantes, con su estilo irreverente, heredó esta tradición, incorporando elementos similares en sus obras para desafiar las normas establecidas. El erotismo en la literatura medieval y en Cervantes no era solo una cuestión de deseo,
sino también de poder. En muchas historias, el amor y la seducción eran herramientas para manipular o desafiar el orden social. Cervantes, con su aguda visión de la sociedad, utilizó el erotismo para mostrar las contradicciones de su tiempo, creando personajes que oscilan entre la pasión y la conveniencia.